Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes de Prepa en línea CEP. Bienvenidos a este primer espacio abierto al aprendizaje de la segunda semana del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy su asesora durante este módulo. Y bueno, este espacio abierto es con el grupo del módulo 12, Campus 1, generación 74, grupo 44. ¿Ok? Y pues bueno, el objetivo del espacio abierto de esta semana es resolver las dudas que tengan acerca de las actividades integradoras 3 y 4, que son las que estamos trabajando en esta segunda semana. Y vamos a seguir reforzando algunos temas que considero que son importantes, como son operaciones, vamos a seguir haciendo operaciones con notación científica, vamos a hacer conversiones de unidades. Ok, vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas, la ley de seno y de coseno, que es lo que necesitan aplicar en la actividad integradora número 3, y cómo realizar nuestras gráficas en GeoGebra, ya que esta vez nos piden hacer dos gráficas. Ok, en esta semana número 2 terminamos de trabajar con la unidad 1, matemáticas y electricidad, y comenzamos con la unidad 2 del módulo, que es la geometría en fenómenos magnéticos. Tenemos más recursos que hay que revisar, ¿ok? Que nos van a servir para complementar los recursos que nosotros vimos en la primera semana, lo que son las leyes de electricidad y magnetismo. Aquí vienen unos simuladores de la ley de Coulomb y Faraday para que comprendan mejor estas leyes. Lo que es el plano cartesiano, porque nos piden realizar gráficas, teorema de Pitágoras, trigonometría, funciones trigonométricas, razones trigonométricas, ¿ok? Tenemos la parte de la guía, la cual hay que revisar siempre los lunes, para que nosotros veamos las instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer y nos sirva para organizar nuestros tiempos. Viene la parte del foro aprendiendo, donde les hacen unas preguntas. Les pido que por favor participen en el foro de manera activa, cuando menos responder al menos una de las preguntas que nos hacen en el foro. En la primera semana muy pocos de ustedes participaron. Espero que en esta segunda semana tenga yo más participación. ¿Ok? Tenemos las dos actividades formativas del módulo, que es conceptos básicos de electricidad y las leyes eléctricas. Estas dos actividades se responden una vez que revisan los recursos. Y bueno, las actividades integradoras de esta semana, la electricidad de un globo y las leyes en los focos, ¿ok? Que son con las que vamos a trabajar. Recordando las leyes de los exponentes que ya habíamos visto en la sesión anterior. Estas son las básicas que vamos a necesitar para poder hacer nuestras operaciones aritméticas. Cuando hablamos de multiplicación, ¿okay? La que se está multiplicando con dos letras que tienen la misma base con diferente exponente o igual exponente, la base se conserva y los exponentes se escriben tal cual con el signo que tienen para hacer la suma o resta. Cuando es una potencia elevada a la otra, esta la observamos mucho en la ley de Coulomb, cuando nos toca elevar al cuadrado la distancia de separación entre las cargas, sobre todo si está en notación científica, pues la base se conserva y los exponentes se multiplican. Y cuando se trata de la división, la base se conserva y los exponentes se restan en el orden, respetando siempre al del numerador, que al de arriba le resto el del denominador en la parte de abajo. Y bueno, aquí tenemos unas operaciones con notación científica para que sigamos practicando. Voy a necesitar que me ayuden y me apoyen dándome la respuesta. Vamos a multiplicar 19 por 10 a la menos 8 por 12 por 10 al cuadrado. En este caso primero tenemos que multiplicar 19 por 12. ¿Cuánto les da 19 por 12? 288, ok. Tantito, me anotó. Ok, nos da, no, 228, muy bien, ya nos dio los tres, Andrea, Pablo y Mari, nos queda 228 y 10 a la menos 8 por 10 a la 2, la base se conserva y se escriben los exponentes tal cual con el signo que tienen. ¿Y cuánto les da? ¿Y cuánto nos da menos 8 más 2? Menos 6, muy bien, nos quedaría 228 por 10 a la menos 6, perfecto, ya nos dio los tres. Vamos ahora a multiplicar 9 por 6.5 por 7.1. ¿Cuánto nos da esto? 9 por 6.5 por 7.1. 415.35, muy bien, ya le dio a María, Andrea y a Pablo, perfecto.
Y ahora vamos aplicando la ley de los exponentes en la base 10, 10 a la 9 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4. Nos quedaría 9 menos 4 menos 4. ¿Cuánto da eso? 9 menos 8. ¿Cuánto les da 9 menos 8? 1. Muy bien, nos quedaría por 10 elevado al exponente 1. En este caso, bueno, el exponente no se pone, pero lo pongo aquí para que vean cuánto nos dio. ¿Y cuánto da 10 elevado a la 1? Sí, no, no se pone. ¿Cuánto nos da 10 a la 1? ¿Cuánto da? 10, muy bien. Entonces, mi respuesta final, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería la respuesta final acá? Si tengo 415,35 por 10 elevado al exponente 1, nuestra respuesta quedaría como, ¿cuánto sería la respuesta final? Ajá, pero en este caso, como lo tengo por 10, lo podemos multiplicar para que sea más fácil, nos quede mejor nuestra respuesta. Le pongo 415,35 por 10. Nuestra respuesta sería 4153,5. ¿Ok? Entonces, cuando les quede aquí 10 al cuadrado o 10 al cuadrado es 100, ¿no? O 10 a la 1 o 10 al cubo, tal vez si está la cantidad aquí muy pequeña, lo podemos multiplicar para tener una respuesta final más exacta. Bueno, es la misma respuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa que cuando tengo 415,35 por 10 por 10, me ponen como respuesta final 415,35 y ya este 10 se lo comen y desaparece. Y no, ¿ok? Entonces no se les vaya a olvidar. O la pones así completa o haces la multiplicación y da la respuesta final, sobre todo en la actividad número 3, cuando te terminan la fuerza, me parece. Bueno, ahora vamos a hacer la división. Me piden dividir 15,2 por 10 a la menos 8 por 4,5 por 10 a la menos 6, pero esto está elevado al cuadrado. Primero voy a elevar al cuadrado el denominador. Me quedaría 15,2 por 10 a la menos 8, ese se conserva. Y voy a elevar al cuadrado. ¿Cuánto nos da 4,5 al cuadrado? 4,5 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría? No. Acuérdense que cuando elevan al cuadrado un número es multiplicar por sí mismo dos veces el 4,5. 4,5 por 4,5, muy bien, Andrea y Mari, nos queda 20,25. Muy bien, Pablo. Y aquí, aplicando la ley de los exponentes, 10 a la menos 6 elevado al cuadrado, ahí sí se multiplican, menos 6 por 2 nos queda menos 12. ¿Ok? Entonces, acuérdense, este se multiplica por sí mismo dos veces y los exponentes sí se multiplican. Entonces ya luego hacemos la división, 15,2 entre 20,25. ¿Cuánto les da 15,2 entre 20,25? 0,75, ¿ok? ¿Ok? Y los exponentes va a ser al de arriba, que vale menos 8, le resto el de abajo, pero como observo que el de abajo es negativo, lo pongo entre paréntesis. Entonces yo aquí voy a tener un cambio de signo, me va a quedar como 0,75 menos 8, este menos por menos se convierte en más 12, entonces me va a quedar menos 8 más 12. ¿Y cuánto da menos 8 más 12? A la cuarta, muy bien, entonces nos quedaría 0,75 por 10 a la cuarta. Ok, nada más para reforzar esta parte de elevar al cuadrado, ¿cuánto les da 1,5 al cuadrado? 5 al cuadrado, 2,25, muy bien. Y 10 a la menos 19 elevado al cuadrado, ¿cuál sería nuestro exponente? Acá. A la menos 19 elevado al cuadrado, ¿cuál sería el exponente? No. Cuando es una potencia elevada a la otra, aquí se multiplican los exponentes. Es esta de acá. Esta, una exponente elevada a la otra, se multiplican los exponentes, ¿ok?
Entonces nos quedaría por 10 a la menos 38. Pues hay que tener bien claro eso porque si confundes y elevas al cuadrado al 19 por 19, ya tu respuesta pues ya no te va a dar la respuesta correcta. Entonces acuérdense, si está elevado al cuadrado, este sí se eleva al cuadrado y la base 10 se multiplica. Ok, nada más tómalo en cuenta a la hora de hacer sus operaciones. Ok, siguiente conversión. La semana pasada vimos cómo convertíamos de microcoulomb a coulomb. Ahora vamos a ver cómo convertimos de picocoulomb. Esta P significa pico. Puede ser picómetro, pero aquí en este caso es picocoulomb. Ok, de picocoulomb a coulomb. Un picocoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Ok, esta es otra conversión que también nos va a servir. Hay que anotarla ahí donde tengan ustedes sus apuntes. Un picocoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Entonces, si me piden convertir 18 picocoulombs a coulombs, sería multiplicar 18 por 1 por 10 a la menos 12. 18 por 1 da 18 y 10 a la menos 12 se conserva. ¿Ok? Entonces, 18 picocoulombs equivale a 18 por 10 a la menos 12 coulombs. Si me piden convertir menos 45 picocoulombs a coulombs, me quedaría menos 45 por 10 elevado a ¿qué exponente? ¿Qué exponente sería? Para pasarlo a coulomb, menos 45 por 10 elevado al exponente. ¿Qué exponente va a ser? Menos 12, ¿ok? Negativo, acá, este se conserva. Este exponente se va a conservar. Entonces sería menos 45 por 10 a la menos 12 coulombs, siempre y cuando nuestra carga esté en picocoulombs. Vamos a hacer este ejercicio, dice. Tenemos un protón con carga 19 picocoulombs a una distancia de 2 centímetros de un electrón cuya carga es menos 7 picocoulombs. Ok, está bien, Pablo, no te preocupes. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellos? Ok, entonces veo la distancia R son 2 centímetros, mi carga 1, 19 picocoulombs, mi carga 2, menos 7 picocoulombs, y mi constante K, recuerden que esta es la constante que hemos estado trabajando desde la semana pasada, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado. La ley de Coulomb, la fuerza que vamos a aplicar, la fórmula que vamos a aplicar para hallar la fuerza, es el valor absoluto de las cargas. Recordemos que el valor absoluto significa que nuestras cargas las vamos a tomar como positivas. Entonces, vamos con la distancia, ¿ok? Está en centímetros, primero lo tengo que convertir a metros. Entonces, cuando hago mi conversión, aquí voy a multiplicar y dividir entre la equivalencia. Entonces, como lo que yo quiero eliminar es centímetro, entonces la unidad que tiene que ir es centímetro es aquí abajo para que cuando yo haga centímetro entre centímetro me dé 1 y arriba la que quiero encontrar, ¿no? Entonces un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto me van a quedar 2 por 1, 2 entre 100. ¿Cuánto les da 2 entre 100? 2 entre 100 nos va a quedar 0.02, ahí están los truenos feos, 0.02 metros, ok. Y si lo paso a notación científica, me quedaría como 2 por 10 elevado a qué exponente. También ya vimos cómo convertir a notación científica en la sesión de la semana pasada. Ok, observamos cuántos lugares estoy recorriendo el punto y cuál sería mi exponente. 2 lugares, muy bien, nos quedaría menos 2, porque es decimal. Acuérdense que cuando hablamos de decimal, el exponente es negativo. Entonces ya tengo que mi distancia es 2 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien. Vamos a convertir mi carga. 19 picocoulombs, si lo paso a coulomb, quedaría 19 por 10 elevado a ¿qué exponente? De picocoulomb a coulomb. Lo acabamos de ver. ¿No? Un picocoulomb equivalía a ¿cuánto? 1 por 10 a la, lo anotaron por ahí, menos 12. Muy bien, Andrea. Entonces sería 19 por 10 a la menos 12 coulombs. Y la carga 2 de menos 7 picocoulombs nos quedaría como menos 7 por 10 a la
menos 12 coulombs, ¿ok? Acuérdense que es a la menos 12. Sustituimos nuestros valores en la fórmula, constante K, mi carga 1, 19 por 10 a la menos 12, por mi carga 2, que es menos 7 por 10 a la menos 12, ya cuando lo saco del valor absoluto me va a quedar positivo, y mi distancia es 2 por 10 a la menos 2, ¿ok? Vamos a hacer las operaciones. Vamos a multiplicar. Primero aquí va a ser 9 por 19 por 7. ¿Cuánto nos da 9 por 19 por 7? Por 7 nos quedan 1197. Muy bien. Ya nos dio a los a Mari y a Andrea. Ok, los exponentes 10 a la 9 menos 12 menos 12. ¿Cuánto da 9 menos 12 menos 12? Menos 15, muy bien. Y abajo elevo al cuadrado. ¿Cuánto da 2 al cuadrado? 2 al cuadrado nos queda 4, muy bien. Y menos 2 por 2 nos queda la menos 4. Vemos unidades, me queda newton, metro cuadrado. Aquí coulomb por coulomb, me queda coulomb al cuadrado. Aquí abajo me queda coulomb cuadrado. Y metro elevado al cuadrado nos queda metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, vemos unidades. Metro cuadrado entre metro cuadrado se convierte en 1, así que desaparece. Coulomb cuadrado entre coulomb cuadrado se convierte en 1, así que desaparece. Y solamente la unidad que me va a quedar es la de Newton. ¿Ok? Entonces ya tengo mi unidad, 4 por 10 a la menos 4. Y ahora sí hacemos la división. ¿Cuánto les da 1197 entre 4? 299.25, muy bien, Andrea y Mari, perfecto. Y los exponentes me queda menos 15 menos, el de abajo es negativo. Ok, entonces me quedaría menos 15 más 4. ¿Cuánto les da? Menos 15 más 4, menos 11. Ok, por 10 a la menos 11, Newton. Entonces ya nos quedó la fuerza. ¿Ok? Entonces, cuando hagan traten de hacer a lo mejor de aquí a acá y ya de ahí a acá, para que yo pueda retroalimentar en caso de que no tengan algún detalle. Normalmente el detalle se les da aquí en el exponente. Ahí es donde se me pierden un poquito. Entonces, hay que fijarse a la hora de hacer nuestras operaciones para que nos dé la respuesta correcta. Sobre todo en esta actividad que te piden hallar las dos fuerzas y luego la fuerza resultante. Si una de las dos fuerzas no está bien, todo lo demás ya va a estar mal. Entonces, como necesitas tener bien esos datos para sacar lo que te falta, entonces hay que poner mucha atención a la hora de hacer nuestra actividad número 3. Ok, ahora vamos con las funciones trigonométricas. Ok, las funciones trigonométricas aplicadas a un triángulo rectángulo son las siguientes: sen, seno, cos, coseno y tan, tangente. Ok, nosotros tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Y tenemos los tres lados del triángulo, ¿ok? Respecto al ángulo que te están hablando, bueno, la hipotenusa es la que nunca va a cambiar. La hipotenusa, ubicas dónde está tu ángulo recto y el lado que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Y los otros dos se llaman catetos. Ahora, dependiendo del ángulo que te esté hablando, si te estoy hablando, por ejemplo, aquí del ángulo alfa, ¿ok? El lado que está enfrente del ángulo que te estoy pidiendo se le llama cateto opuesto porque está del lado opuesto al ángulo. Y el otro, el que queda junto a él, que en este caso es el verde, es el cateto adyacente. El otro lado está la hipotenusa, entonces ya no puede ser adyacente, ¿no? Entonces, primero identificas en tu triángulo la hipotenusa. ¿Dónde está el ángulo recto? Aquí está. El lado que está enfrente es hipotenusa. Ahora, del ángulo alfa, el lado que está enfrente de él es el cateto opuesto y el que queda junto a él es el cateto adyacente. Necesito que aprendamos a identificar esto para que nosotros
podamos luego pasar a encontrar ángulos, es lo que nos va a servir estas funciones, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tengo mi triángulo, este le llamo lado C, lado A y lado B, ¿ok? Observando este triángulo, estos lados, ¿cuál sería la hipotenusa? ¿Qué lado es la hipotenusa? ¿La A, la B o la C? Es el primero que hay que identificar siempre, la hipotenusa, porque la hipotenusa nunca va a cambiar. La C, muy bien. Está aquí el ángulo recto, la C es la hipotenusa. Muy bien. Ahora, respecto a este ángulo que está acá arriba, el ángulo beta, ¿cuál sería su cateto opuesto? ¿La A o la B? Respecto al cateto beta. El cateto opuesto. Pongo acá. El opuesto, respecto a este ángulo, ¿cuál es? Acuérdense que el opuesto es el que está enfrente. ¿Cuál está enfrente? Enfrente de mi ángulo beta, este que les estoy mostrando, está la letra B. Entonces, la B sería el cateto opuesto y la A sería el cateto adyacente, ¿ok? Respecto a este ángulo beta. Ahora, respecto al ángulo alfa, este que está acá abajo, ¿cuál sería su cateto opuesto? El que está enfrente, acuérdense que el opuesto es el que está del lado opuesto, es decir, del lado enfrente de él. Respecto aquí a este ángulo alfa, el cateto opuesto sería la A y la B sería su cateto adyacente. ¿Ok? En ambos la hipotenusa nunca va a cambiar, la C es la hipotenusa. Entonces, hay que fijarnos de qué ángulo nos hablan para que identifiquemos. El opuesto está enfrente y el que queda junto a él es el adyacente. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejercicio, a ver cómo aplicamos esto. Ahora, por definición, ¿ok? No importa cómo yo nombre el ángulo. El seno del seno del ángulo va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a ver cómo vamos a usar esto para encontrar ángulos, ¿ok? Y les pedí que tengan a la mano su calculadora científica, ya sea la calculadora física o el celular, y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, nos vamos aquí, ¿ok? Me están dando este triángulo, regresamos a este triángulo, ¿ok? Y me dicen, te doy como dato el lado A y el lado B, ¿ok? Observo, mi A, ¿qué vendría siendo? Mi A, ¿qué vendría siendo? Ay, me piden respecto al ángulo alfa, perdón. Mi ángulo alfa es este de acá abajo. La A, ¿qué vendría siendo? Cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. La A. Es el cateto opuesto. Muy bien, Andrea, cateto opuesto. ¿Y la B? Ok, Mari, muy bien, el opuesto. ¿Y la letra B sería? ¿Qué sería? ¿Hipotenusa o adyacente? Adyacente, muy bien. Nos dan cateto opuesto y cateto adyacente. Ok, ya identifiqué mis lados. Ahora tengo que ver qué función trigonométrica voy a usar si me dan como dato cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué función voy a usar? ¿Seno, coseno o tangente? Si me dan cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué función voy a usar? ¿Seno, coseno o tangente? Seno, cos, coseno, tangente. Observemos tangente porque es opuesto y adyacente. Muy bien. Entonces, mi va a ser tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que es la A, que vale 42, entre cateto adyacente, que es la B, que vale 15. ¿Cuánto da 42 entre 15? 42 entre 15. 2.8. Muy bien, Andrea. 2.8. Muy bien, Mari. Ahora, como a mí me piden hallar el ángulo, la función que yo voy a encontrar es la función tangente inversa de 2.8. ¿Cómo lo voy a sacar en mi calculadora? Si tienen esta calculadora, ok, observamos en la calculadora, aquí está el sin, que es seno, cos, coseno y tangente.
Y arriba de él tiene un a la menos 1, sin a la menos 1, cos a la menos 1, tan a la menos 1. Entonces, para sacar el ángulo son las inversas, estas de arriba. ¿Cómo voy a sacar esto? Aquí en mi calculadora tiene un botoncito que se le llama Shift. Algunos dicen 2ND, algunos tienen dos flechitas encontradas o dice INB de inverso, ¿ok? Entonces, en el caso de mi calculadora le pico Shift y luego le pongo tan y me sale tangente a la menos 1, tan a la menos 1 de 2.8. Ahora, ustedes en su calculadora, no sé cuál es la que estén usando, calculen tangente inversa de 2.8. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al celular, a ver, el brillo, ¿ok? A veces en el celular vienen, a ver si se ve, tres puntitos, ¿ok? Le pican en los tres puntitos y te sale, bueno, en mi caso, a veces le sale científico y ajustar. En mi caso, aquí ya me dan esto de acá, le pico y ya me sale mi calculadora científica. Hoy está. Le piqué acá, ¿no? Y me sale sin seno, cos, coseno, tan, tangente. Pero como yo quiero el inverso, en el caso de mi calculadora, viene aquí en mi celular, y le pico INB y ya me sale sin a la menos 1, cos a la menos 1, tan a la menos 1. ¿Ok? Y ya ahí le picas y ya te debe de dar tu ángulo. En este caso, tangente inversa de 2.8, muy bien, ya les dio a ustedes, nos queda 70.34. ¿Ok? Entonces, ya aquí Andrea y Amari ya les salió 70.34. Ya encontraron cómo sacar la tangente inversa. Muy bien. Entonces, es importante que practiquen porque les piden hallar el ángulo del vector resultante y tienen que sacar tangente inversa. Bueno, la función inversa. ¿Ok? Ahora fíjense, vámonos con esto. Nada más para reforzar esa parte. Ahora me dicen que calcule el ángulo alfa si me dan como datos la B y la C. Observo que la C es el cateto, no, es la hipotenusa que está enfrente del ángulo recto y la B respecto a mí, el ángulo A es el adyacente. Entonces, me dan hipotenusa y cateto adyacente, observo mis funciones trigonométricas, hipotenusa y cateto adyacente es el coseno. Ya por eso aquí ya les puse cos del coseno. Entonces, mi coseno va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuánto les da 75 entre 120? 75 entre 120, no, no, no 120 entre 75, 75 entre 120, al revés, Andrea. 75 entre 120. 0.625, muy bien. Ahora sí, voy a hallar coseno inverso de 0.625. ¿Cuánto les da? Shift, coseno inverso de 0.625 y me dicen qué ángulo les da. 51.3. Perfecto. Muy bien, ya les dio 51.3. Ok. ¿Alguna duda aquí? ¿Nos queda claro cómo sacamos el ángulo con la calculadora? Nada más hay que identificar qué función trigonométrica es la que vamos a usar. Perfecto. Muy bien. Gracias, Andrea. Muy bien, Mari. Seguimos avanzando. Ok. Ahora, estas de seno, coseno y tangente sirven solo para triángulo rectángulo. Si tenemos triángulos que no tienen un ángulo recto, que no son rectángulo, vamos a aplicar la ley de seno, ¿ok? La ley de seno lo que hace es saca una proporción entre el ángulo y su lado opuesto, ¿ok? Vemos acá, me dice seno de alfa, que es este de aquí, entre su lado opuesto, que es el lado que está enfrente, entre el lado A, nos va a dar el mismo valor que el seno de beta entre el lado B y nos va a dar el mismo valor que el seno de teta entre el lado C. Entonces te hace una relación entre el seno del ángulo y su lado opuesto. Al dividir cada uno de ellos te da el mismo valor. Ahora esto nos sirve para encontrar, vamos a usar, dependiendo de los datos que nos den, tenemos que usar solamente una igualdad, ¿no? Si me dan alfa, beta y B y me piden hallar A, pues uso este y este. Si me dan a lo mejor la C,
la B y la beta y me piden hallar el seno de teta, pues uso estos, ¿ok? Solo voy a usar, me tienen que dar 3 datos y pedir un cuarto dato, y el cuarto dato es el que me hace falta. Entonces vamos a ver un ejercicio, a ver cómo lo aplicamos. ¿Ok? Fíjense, tengo este triángulo. Dice, determina el ángulo A, este ángulo de aquí, si me dan como dato su lado opuesto, que la A vale 60 metros, me dan el ángulo B que mide 50 y el lado B que mide 85. Entonces, mi proporción va a ser seno de A, que es el ángulo A, entre su lado opuesto, que es la A minúscula. Va a ser igual a seno de B entre su lado opuesto, ¿ok? Como me piden hallar el seno de A, pues tengo que despejar. Es decir, esta A está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. ¿A quién? Al seno de B. Entonces me va a quedar A por seno de B entre la B, ¿ok? Sustituimos datos, mi A vale 60 por el seno del ángulo, mi ángulo que me dan es de 50 grados, entre mi letra B que vale 85, ¿ok? Ahora, aquí para encontrar el seno, ya no le vamos a picar el shift, va a ser directo seno, ahí ya te vas directo a la calculadora, le picas seno, ¿ok? Ya es sin, ya no es a la -1, seno de 50. ¿Cuánto les da seno de 50? Sin de 50. Ok, 0.7660. Vamos a usar 4 decimales después del punto porque es un número muy pequeño. Y ya luego multiplico 60 por 0.7660. Nos queda 60 por 0.7660, 45.96. Muy bien. Entre 85. ¿Cuánto les da? 0.5407, ¿ok? Y ahora sí, como lo que yo quiero hallar es el ángulo A, le voy a sacar el seno inverso a 0.5407. Ahí sí, ahora sí le pican Shift, seno inverso, Shift, seno inverso de 0.5407. ¿Cuánto nos da? 32.7, muy bien. 32.7 grados, ¿ok? Entonces ya tengo que mi ángulo A, mide 32.7, mi ángulo B mide 50, ¿ok? Y pudiera hallar mi ángulo C, que ahorita lo vamos a hallar, aplicando la suma de ángulos internos de un triángulo, ¿ok? Entonces, bueno, entonces la ley de seno nos va a servir para hallar el ángulo, siempre y cuando me den dos lados y un ángulo, ¿ok? Y un ángulo opuesto. Tienes que quedar este y un lado. Pero, ¿qué pasa si me dan los dos lados, digamos que me dan la A y la B minúscula y el ángulo entre ellos? Pues ya no podría aplicar la ley del seno. ¿Por qué? Porque ya no conocería ni el ángulo B ni el ángulo A. Entonces yo ya tendría dos incógnitas, tendría y pero ninguno de estos dos conozco, entonces no podría yo aplicar ley de seno. Entonces, cuando pasa eso, que me dan dos lados y el ángulo entre esos dos lados, la ley que voy a aplicar es la siguiente, que es la ley de coseno, ¿ok? La ley de coseno sirve para encontrar, me dan dos lados del triángulo y el ángulo entre ellos y me piden hallar el tercer lado. ¿Cómo va a quedar mi fórmula? Dice, el lado que yo quiero encontrar, que en este caso digamos que es el lado C, al cuadrado va a ser igual al elevar al cuadrado los otros dos lados, que sería a cuadrada más b cuadrada, menos dos veces esos dos que me dieron, AB, por el coseno del ángulo que estoy buscando, que sería del lado C. Si me piden hallar la A al cuadrado, pues sería C cuadrada más B cuadrada menos 12B por el coseno del lado que me están pidiendo, que es el coseno de A. Si me piden hallar el lado B, pues sería A cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno de B, ¿ok? Entonces hay que fijarse, no importa cómo te nombren los lados, lo importante es que entiendas el concepto para que sea más fácil encontrar los lados. Se aplica
menos 2AB por fórmula. Esta es la fórmula, Andrea. ¿Ok? El menos 2 siempre va a ir. Ese es por fórmula. Entonces va a ser el cuadrado del lado de uno de los lados que te dan, más el cuadrado del otro, menos 2 veces el A por B, o sea, los dos lados se multiplican por el coseno del lado que te falta. Si te fijas acá, te dan CB, entonces sería 2 veces CB. Si te dan AC, pues sería menos 2 veces AC. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean en qué orden hacen las operaciones aritméticas. Entonces, este es por fórmula. Ese siempre va a ir. Ok. Ahora bien, si seguimos con el ejercicio anterior, ¿se acuerdan que nos daban A y B? Nos daban el ángulo B que valía 50 y encontramos el ángulo A que nos dio 32,7. Ahora, yo para encontrar mi lado C, pues tendré yo que aplicar, no podría aplicar la ley de seno porque no conozco ni el ángulo ni el lado. Entonces tendría que encontrar la de coseno. Pero necesito saber cuánto vale el ángulo C. En este caso, hay una ley que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto mide? A ver si se acuerdan. ¿Cuánto mide la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Se acuerdan? 180 grados, ¿ok? Siempre la suma de los ángulos, ángulo A más ángulo B más ángulo C va a medir 180. Entonces, si ya conozco este y este, pues sería a 180 le resto estos dos, ¿no? Sería 180 menos 50 menos 32,7 y me daría cuánto vale el ángulo C, que es el que necesito para encontrar con ley de coseno el lado C. ¿Cuánto les da 180 menos 50 menos 32,7? 97,3 grados. Muy bien. Entonces, 97,3. Ahora vamos a aplicar la ley de coseno, ¿ok? Vamos a ver en qué orden hacemos las operaciones. Me dan A y B menos 2AB por el coseno de C. Ahora sí ya tengo mis tres datos. Ya puedo sustituir mis valores, ¿ok? Entonces sería 60 al cuadrado más 85 al cuadrado menos 2 veces 60 por 85 por el coseno del ángulo que es 97,3. ¿Ok? Vamos a ver en qué orden hacemos las operaciones. ¿Cuánto les da 60 al cuadrado? 60 al cuadrado, acuérdense que es 60 por 60, nos da 3,600. Muy bien. 85 al cuadrado, 85 por 85 nos queda 7,225. Muy bien. Ahora vamos a multiplicar primero estos tres. 2 por 60 por 85. ¿Cuánto les da 2 por 60 por 85? 10,200, dice María. ¿Eso nos da? 10,200. Perfecto. Ahora, coseno de 97,3. Cos de 97,3. Coseno de 97,3. Menos 0,1270. ¿Ok? Les da negativo. Ok. Ahora aquí vamos a sumar 3,600 más 7,225. ¿Cuánto nos da? $10,825. Muy bien. Ahora fíjense aquí la ley de signos. Tengo menos 10,200 por menos 0,1270. Si multiplico menos por menos, me va a quedar más. Va a quedar positivo. Y luego serían 10,200 por 0,1270. ¿Cuánto nos da? 10,200, 1,295. Muy bien, Pablo, 1,295,4. Ok, ya nos dio a Pablo y a Andrea y a Mari. Perfecto. Ahora sumen estos dos. A eso le sumamos 10,825. Va a dar
12,120.4. Ok. Y como lo que me piden hallar es C y no C cuadrado, le voy a sacar la raíz cuadrada a eso. Le sacamos la raíz cuadrada de 12,120.4 y nos va a dar el valor de C. ¿Cuánto les da la raíz cuadrada? 110.09. Muy bien. 110.09. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio. ¿Cómo aplicamos esto de ley de seno y ley de coseno en nuestra actividad número 3? ¿Ok? Dice, tenemos tenemos aquí un protón con un electrón, dos protones, que son estos de acá, los positivos, y un electrón, ¿no? Entonces me dicen, la fuerza, bueno, en su ejercicio dicen, determina la fuerza de A a B. ¿Ok? Yo aquí ya les doy el valor, la fuerza AB vale 35 newtons, yo ya les digo cuánto vale. Ustedes la tendrían que sacar por ley de Coulomb si les hubiese yo dado el valor del protón y el electrón. La fuerza AC, de mi fuerza A mi fuerza C, de A a C, vale 90 newtons. Y el ángulo A, el ángulo que está aquí en medio de los dos, mide 65 grados. Determina la resultante y el ángulo de la resultante, ¿ok? Entonces, bueno, ya que tienes tus dos fuerzas, que en este caso yo ya las saqué, te dicen primero, necesito que me grafiques las fuerzas, ¿ok? Porque son dos gráficas las que te piden. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar GeoGebra para que tú puedas hacer tu gráfica así como nos las piden acá, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tú tienes celular, la función que la aplicación que vas a bajar es GeoGebra, ok, son estos puntitos, se ve así. O si tú entras a internet, le pones GeoGebra y te aparece el GeoGebra clásico y ese es el que vas a usar. Sí necesito que la gráfica la hagan en GeoGebra, ok. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a utilizar GeoGebra metiendo estos valores? Nos vamos a internet. Déjenme ver dónde quedó. Acá está. Ok. Aquí yo entré a internet, ya le puse ahí GeoGebra, encontré el GeoGebra clásico, ¿ok? Entonces, aquí en entrada, fíjense, yo necesito, bueno, déjenme saco los ángulos, espérame, déjenme regreso acá. Necesito primero saber qué ángulos son los que forman cada uno cada una de mis vectores o de mis fuerzas, ¿ok? Entonces, observamos, la fuerza AC, que es esta que está acá abajo, de la A a la C, es de 90 newtons. Entonces tengo la fuerza AC es de 90 newtons. Y el ángulo que forma, al ver que no hay ningún ángulo, el ángulo que forma es de 0 grados. Me voy a poner 0 grados porque necesito tener mi ángulo. La fuerza AB, que es esta de aquí, la fuerza AC era esta y el ángulo es de 0. La fuerza AB es esta de aquí y el ángulo es este de aquí, que es de 65 grados. Entonces, mi fuerza AB es de 35 newtons y el ángulo es de 65 grados. ¿Ok? Son los datos que tienes que tener para que tú puedas ahora sí graficar en GeoGebra. Vamos a GeoGebra. Ahora sí. Ya tenemos aquí la función y fíjense lo que van a hacer. Le vamos a poner, déjenme los muevo, porque si no, no los veo. Ahí está. Le vamos a poner aquí la palabra vector, vector. Aparece aquí vector y el que voy a usar es punto inicial y punto final. Ok, le doy clic y me va a aparecer aquí entre dos paréntesis. Necesito agregarle un paréntesis más para que se pueda formar mi vector. Entonces, mi fuerza AC es de 90 newtons. Borramos el primero, coma, y el ángulo era de 0 grados. ¿Ok? Le doy enter y ya se formó. Déjenme reduzco acá. Da mi primera fuerza. Mi fuerza aquí le llaman U, es de 90, de 0 a 90 y de 0 grados. Luego voy a meter la segunda fuerza. La otra fuerza era de 35 newtons. Le vuelvo a poner la palabra vector. Me aparece aquí vector, nos vamos punto inicial y punto final. Le anexo un paréntesis más y era de 35 newtons, borro este coma, y el ángulo era de 65 grados. ¿Ok?
Y ya tenemos mi fuerza. Si tú quieres darle nombre a la fuerza, la primera era la fuerza AC. Ok, le pongo fuerza AC y ya aparece AC. Y esta es mi fuerza AB. Le pongo AB y ya quedó. Ok, mi fuerza AC y mi fuerza AB. Y para que sepa que yo sepa que tú lo hiciste, pones tu nombre acá abajo. Ya ponemos Ana Berta Canto. Ok. Bueno, aquí me lo desglosa. ¿Y qué voy a hacer? Le doy impresión de pantalla y ya copio todo, que se vean mis vectores, mis dos fuerzas y mi nombre para que yo sepa que ustedes lo hicieron. ¿Alguna duda de cómo hacemos la primera gráfica? ¿Queda claro? ¿No? Muy bien. Entonces sí necesito que incluya su nombre para que yo sepa que ustedes lo hicieron. ¿Ok? Ahora, esta misma no la borras porque aquí mismo nos va a servir para hacer, le das impresión de pantalla y ya tienes tu primera gráfica. Vamos a seguir con el problema. Regresamos. Bueno, entonces mi primer problema, lo primero que me piden es encontrar la fuerza resultante. Para que yo haya la fuerza resultante, pues me están dando mis dos lados y el ángulo entre ellos, me piden hallar la resultante, sería como la fuerza AB, la fuerza CB, ¿no? Esta de acá. Entonces, tendría yo que hallar la resultante, que sería mi tercer lado del triángulo, por lo tanto aplicaría la ley de seno o ley de coseno. ¿Qué ley aplicaría para hallar la resultante? Si me dan los dos lados y el ángulo, la ley de coseno, muy bien, Andrea. Ok, entonces nos vamos a la ley de coseno. Sería mi fuerza AB le voy a llamar A y mi fuerza AC le voy a llamar B. Ok, para que sea más fácil al sustituir en mi fórmula. Entonces sería A cuadrada, sería 35 al cuadrado, más 90 al cuadrado, menos 2 veces 35 por 90 por el coseno de 65. Pues vamos a hacer la operación. ¿Cuánto les da 35 al cuadrado? 35 al cuadrado nos da 1225, muy bien. 90 al cuadrado, 8100. Hola Marely, buenas tardes, bienvenida. Ahora vamos a multiplicar 2 por 35 por 90. 6300, muy bien. Ahora el coseno de 65, cos de 65. Recuerden que es directo, cos de 65 y me dan 4 decimales después del punto, 0.4226. En este caso me dio positivo, ¿ok? Entonces tu signo menos se va a conservar. Ok, sumamos 1225 más 8100, ¿cuánto da? 1225 más 8100. 9325, ok, ya le dio a Mari, Andrea, perfecto. Ahora aquí menos por más da menos, queda negativo. Y voy a multiplicar 6300 por 0.4226. 6300 por 0.4226. ¿Cuánto les da? 2662.38. Muy bien. Ahora hago mi resta. 9325 menos 2662.38. Restamos. 325 menos 6662.62. Muy bien. Y a ese le sacamos la raíz cuadrada. Y mi fuerza, mi lado C, que vendría siendo la resultante, en newtons nos quedaría 81.62 newtons, ¿ok? Esa sería la fuerza C. Ok.
Ahora ya tenemos el lado C, ya tenemos el ángulo C, que es de 65 grados. Y necesito encontrar el ángulo de la resultante. Con el ángulo de la resultante voy a aplicar la ley de seno. ¿Ok? Me piden hallar seno de A. Entre A es igual a seno de C entre C, que es el ángulo C, que es el que encontramos. Y el lado C, ¿no? Entonces, mi despejamos está dividiendo, pasa multiplicando. Mi lado A valdría 35 por el seno de C, que es el seno de 65 grados, entre mi resultante que me dio 81.62. 62, ¿ok? Multiplicamos, bueno, ¿cuánto les da el seno de 65? Seno de 65, 0.9063, ¿ok? Y multiplicamos 35 por 0.9063. Queda, ¿cuánto les da? 31.72, muy bien, entre 81.62, ¿cuánto da eso? 0.388, 3886, muy bien. Y a eso le sacamos el seno inverso. Seno inverso, ¿y cuánto da el ángulo? ¿No? Chequenla ahí. Es shift, acuérdense, shift, seno inverso de 0.3886. O sea, a ver, chequenle. Shift, seno inverso de 0. Ándale, 22.8 grados. ¿Ok? ¿Ya le dio los demás? Andrea ya le dio 22.8. Él también, perfecto. Muy bien. Entonces, ya tienes tu resultante y tu ángulo. Te piden hacer la segunda gráfica. ¿Cómo queda tu vector resultante? Entonces, nos regresamos a la gráfica que tú tenías de GeoGebra, ¿ok? Y le vamos a anexar un tercer vector. Le pongo aquí vector, acá queda punto inicial, punto final, le agrego un paréntesis más. Ay, no. Ay, ya me salí, perdón, espérame. A ver, entonces, bueno, ahí vamos de nuevo. Mi fuerza era vector, punto inicial y punto final, mi paréntesis, era 90,0. La primera, 90,0 era la primera, la segunda era vector, inicial y final, la otra era de 35, no, paréntesis, no nos sale 35,65, ¿ok? Y la resultante nos dio igual vector, inicial y final, le agregamos un paréntesis, nos queda 81.6, 22.8, ¿ok? Y ya nos quedó aquí, le reducimos. Ok, ya tenemos la fuerza AB, la fuerza AC y el vector resultante. Acá, bueno, si le quieres agregar, la de 90 era la fuerza AC. Acá, en lugar de B, era fuerza AB. Acá le puedes poner, si quieres, resultante.
y acá le anexas tu nombre, acuérdate. Ok, y ya con esto das impresión de pantalla y ya queda tu segunda gráfica. ¿Alguna duda aquí? ¿Dónde lo pongo? Están acá. ¿Ninguna? Este es el nombre importantísimo. Y esto es más fácil porque lo puedes bajar lo bajas en tu aplicación en tu aplicación en el teléfono y es más fácil hacerlo. Le das tu impresión de pantalla y pues ya lo mandas a tu actividad. ¿Ok? Pues bueno, ya copias y pegas tu gráfica, ya quedó. Bueno, ya me quedó con tu nombre incluido, fuerza resultante y listo. Ok, estos son algunos recursos, ya les compartí algunos en el foro de novedades que les van a servir para seguir reforzando los temas que estamos viendo para esta segunda semana. Graficación, funciones trigonométricas, teorema de Pitágoras. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda. Bueno, ya sabemos cómo lo trabajamos. ¿Cómo van? ¿Ya empezaron a revisar sus recursos? Sí, ok, muy bien. Entonces, pues cualquier duda, ¿tienen alguna duda? Todavía están en proceso. Ahorita ya vimos cómo podemos resolver la actividad integradora número 3 aplicando la ley de coseno y la ley de seno. Mañana les voy a enseñar otro método. Ok, si hacemos descomposición de vectores, descomponer mi fuerza en X y fuerza en Y, y va a ser otro método que puedes utilizar para poder hacer la actividad número 3, y de todas maneras, pues te va a dar el mismo resultado. Ya tú decides si quieres hacerlo por este método que te acabo de enseñar ahorita, por el método que te voy a enseñar el día de mañana. Importante que tu gráfica, hay que hacer, recuerden que las gráficas, todas las gráficas que hagamos, ahorita vamos a hacer las gráficas en GeoGebra. En la siguiente semana ya les piden hacer sus gráficas en Excel. Tienen que incluir su nombre para que ustedes demuestren que están haciendo la gráfica. En la parte de las preguntas de reflexión, recuerden que si estás utilizando algún archivo o estás investigando en la red, hay que poner las referencias de dónde te está sirviendo de apoyo para poder responder tus actividades. ¿Ok? Y bueno, en cuestión de número 4, que les piden allá la resistencia. Ok, ahí pues ya es la fórmula y despejar. Ya vimos también en la sesión anterior cómo despejábamos fórmulas. Te piden hallar el calor disipado en joules. Ok, vas a encontrar tu calor utilizando la fórmula que dice tu actividad y el tiempo tiene que estar en horas. Ok, hay que hacer conversión de tiempo a horas para que te dé tu respuesta en joules. Y en la pregunta número 3 te dice que vuelvas a calcular el calor cuando aumenta la intensidad de corriente y luego te pregunta cuántas veces aumenta, ¿ok? Para poderlo sacar. Entonces, ya les dan las fórmulas, hay que utilizar esas fórmulas que les dan, nada más es sacar datos, sustituir valores y hacer operaciones aritméticas. Y en la parte de conversión, pues el tiempo tiene que estar en horas, anótenlo por ahí para que no se les vaya a olvidar a la hora de hacer su actividad número 4. Sus actividades todavía me encuentro calificándolas porque este grupo es un grupo bastante grande. Estoy avanzando, pero espero terminar, no sé si termino hoy, tal vez mañana, pero ya una vez que termine, yo mañana debo de terminar. Para aquellos que entregaron el domingo, el fin de semana, y les aviso, ¿qué les aviso? Para que ustedes revisen sus resultados el día jueves, o si ya lo pueden revisar y ya les califique y alguno de ustedes no aprobó, recuerden que pueden pedir extensión. Aquellos que no entregaron, porque sí tengo algunos que no entregaron las dos actividades y que tienen alguna actividad pendiente por entregar, recuerden que tenemos hasta mañana miércoles para solicitar extensión y me explican qué fue lo que pasó para que yo pueda justificar la extensión y darles la extensión sin problema. ¿Ok? Y pues bueno, si no hay alguna duda, ¿tienen alguna otra duda? ¿Alguna duda? Nos veríamos mañana. Mañana la sesión igual va a ser a las 6 de la tarde porque aquí está lloviendo muy fuerte donde estoy. Bueno, no sé si en la ciudad donde están ustedes, pero aquí en Yucatán están las lluvias así los diluvios feos, y a partir de las 6:30, 7 caen las lluvias muy fuertes y nos quedamos sin luz. Entonces, para no arriesgarme,
a las 6 de la tarde. Nos vemos mañana, ¿ok? Y en un rato les comparto la liga de la sesión. Cualquier duda, ya saben, por el mensajero de plataforma y estamos pendientes. Muchas gracias, bonita tarde.